Muy buenos días a la querida audiencia que hoy nos visita en esta emisión de las entrevistas que hacemos en Detona. Y por supuesto su servidor Raúl Monter lo saluda con el afecto de siempre, dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es nuestro querido y buen amigo, el embajador Gerardo Trasloceros. Bienvenido, Gerardo. Como siempre, esta es tu casa y te recibimos con gusto. Muchas gracias, estimado Raúl. Un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Muy bien, pues uno de los temas importantes a nivel internacional que se han estado ventilando en los últimos días es la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como sus siglas lo indican, la ONU. Para que la audiencia se ubique, mi querido embajador, nada más podrías describirnos cuál es el objetivo de estas asambleas, sus alcances, sus resultados diplomáticos y prácticos. Sí, claro que sí. Con mucho gusto te comento que, bueno, es una eh, reunión que tiene una serie de eventos, ¿sí? Eh, Hay reuniones preparatorias desde el inicio de septiembre para acordar las declaraciones que se van a acordar, ¿sí? Pero el evento de mayor perfil, pues es el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas, donde participan jefes de Estado, jefes de gobierno, ¿verdad? Y cuando no van los jefes de Estado o de gobierno, pues participan los ministros responsables de las relaciones exteriores de sus países. Y este debate, pues empezó, el debate general empezó el 19 de septiembre, ¿verdad? Y la última sesión del debate va a ser mañana, día 26 de septiembre. Es claro que los presidentes ocupan los primeros días, pero lo que trata de hacer la Asamblea General es responder a las inquietudes de los miembros. Sí, la gran mayoría de los miembros son los países en desarrollo que tienen muchas preocupaciones y que buscan que los países más adelantados o las potencias, ¿verdad?, les ayuden a resolverlo, ¿sí? Entonces, alrededor también de este debate general, ¿sí?, de la Asamblea de Naciones Unidas, se dio una reunión de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Luego hubo otra reunión de alto nivel para discutir el financiamiento para el desarrollo. Se trata de financiar los objetivos del desarrollo sostenible. Hubo otra reunión de alto nivel también, ¿verdad?, donde se habló de la prevención de nuevas pandemias, ¿verdad?, cómo prepararse, cómo responder. Eh, y luego también hubo otra reunión de alto nivel sobre cobertura universal en materia de salud. Se está preparando una cumbre especial sobre el futuro. En particular se abordará el tema de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la sociedad, sobre el empleo, etcétera, ¿sí? También hubo un componente sobre mujeres, ¿verdad? Otra reunión para la eliminación de las armas nucleares. Entonces, como ves, o sea, el rango de temas que se discute pues, es sumamente amplio. No, hay otros temas que también son relevantes que no necesariamente recibieron una atención especial, como el tema de la migración, pero que son temas de la mayor relevancia para la membresía de Naciones Unidas. Y algo adicional que yo quisiera comentar es el contexto en el que se da esta reunión. Es de una mayor desigualdad, ¿verdad?, hacia dentro de los países, pero también una mayor desigualdad entre los países ricos y los países en desarrollo.
eh, y también grandes fracturas, graves fracturas eh, en la arquitectura, ¿verdad? Para el mantenimiento de la paz en el mundo. Una de las graves denuncias que se hicieron también a través de el presidente Zelensky, pues se refirió a que el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de evitar una invasión tan brutal y tan absurda como la que inició Rusia en contra del pueblo ucraniano. Este, y también destacaría yo la inasistencia de 4 de los 5 jefes de Estado y de Gobierno que componen el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, ¿sí? Y que se refiere a la ausencia de Xi Jinping, obviamente Vladimir Putin, pero él es un paria internacional, perseguido por crímenes de guerra. Tampoco fue el presidente francés y tampoco fue el primer ministro británico. Entonces, esas ausencias ya marcan pues un cierto desinterés, quizás un declive ya en la relevancia, ¿verdad? Que tiene la ONU para distintos países, ¿verdad? Y que es necesario también, creo yo, fortalecer a las Naciones Unidas como el centro fundamental donde se debaten los grandes problemas y conflictos que aquejan a la humanidad y donde se buscan las soluciones para dar una mayor gobernabilidad o gobernanza, ¿sí? al mundo que estamos viviendo. Oye, Gerardo, evidentemente la presencia del presidente Biden y del presidente, o es primer ministro Zelensky, eh, el mismo Sí, día en la Asamblea de la ONU, ajá. ¿tú cómo interpretas o qué lectura le das al hecho de que eh, ambos mandatarios hayan estado presentes el mismo día? No sé si a la misma hora, pero el mismo Sí, día sí. sí, mira, es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bueno, digo, está claro que pues la ONU eh, a través de resolución de la Asamblea General emitió una condena a la invasión de Rusia a Ucrania por ser completamente violatoria de la Carta de Naciones Unidas. Eso es algo indudable, ¿sí? A partir de ahí, bueno, pues habría que ver las posturas de distintos países. Por ejemplo, ahí pesa mucho la, la, la no condena de China en contra de la invasión. Ese es un punto, yo creo que es muy relevante, pero la gran mayoría de los países han condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Y claro que para el presidente, Perdón, Gerardo, ¿qué argumentos utilizó la representación china para no condenar o no sumarse a esta condena de la Asamblea General? pues ellos han hecho una propuesta, tienen ellos una propuesta de paz, ¿verdad? Donde habla de la importancia del respeto eh, a la integridad territorial de los países. Sin embargo, a través de una declaración conjunta que hace el presidente Xi Jinping y el presidente Putin, eh, una declaración conjunta que hacen previo a la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Pues levanta ciertas dudas, ¿verdad? Sobre el derecho, ¿sí? Que tendría Rusia, ¿verdad? Sobre partes del territorio de Ucrania,
así como también los mismos chinos, ¿verdad? Se dicen tener derecho a Taiwán y se dicen que tienen derecho también a la posesión del mar del sur de China. O sea, hay una analogía en cuanto a las demandas que tienen los rusos y tienen los chinos y que pues no lo reconoce el grueso de las Naciones Unidas. Ok, ¿Sí? Ahora, el discurso del presidente Biden, la parte más relevante fue efectivamente cuando habla de la invasión de Rusia a Ucrania y habla de la importancia de que se apoye al pueblo ucraniano en esa defensa histórica que está realizando en contra de una potencia que la invade, ¿verdad? Y que tiene argumentos, ¿verdad? De que tendría derecho Rusia a Ucrania porque en algún momento de la historia hay un origen común, ¿verdad? De Rusia y Ucrania, etcétera, pero esas son argumentaciones realmente absurdas, ¿sí? es como Y si el hecho es, México dijera, oye, tengo derecho a Arizona, California, Nuevo claro, México, Texas. Por, por Pero ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, hubo una disolución de la Unión Soviética, ¿verdad? Y a través de eso el reconocimiento de muchas repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, entre ellas las repúblicas bálticas, pero también Ucrania. Y hay resoluciones de Naciones Unidas, ¿verdad? Que determinan, ¿verdad? La creación de Ucrania y eso es un derecho reconocido por Naciones Unidas, ¿verdad? Que Rusia no quiere reconocer, ¿verdad? Eh, y bueno, y China pues ha propuesto un plan de paz, pero que básicamente consolidaría las ganancias territoriales, ¿sí? Que tiene Rusia en este momento, donde ha invadido la franja del sur y el oriente de Ucrania, y que los ucranianos dicen que ellos no van a parar hasta que no logren la expulsión total de las tropas rusas o las tropas rusas se retiren de su territorio y se mantenga la integridad que está reconocida, ¿verdad?, por las propias Naciones Unidas. correcto, correcto. Creo que queda muy claro esta parte y si me permites, podríamos entrar ahora a que nos platiques sobre la Agenda 2030, perdón. Y cómo no, claro. De acuerdo, sí, mira, son los objetivos del desarrollo sostenible que se plantearon en el año 2015, ¿verdad? Y que vamos a mitad del camino, ¿verdad? Para el cumplimiento de dichas metas. Y son, pues son hasta de sentido común, ¿verdad? Lograr un mundo menos desigual, un mundo sustentable, donde haya una mayor equidad de género, etcétera. Pero el gran problema, el gran problema que existe es que, pues, financiarlo, pues, cuesta. O sea, que los países en desarrollo puedan conseguir el financiamiento que se necesita, ¿verdad? Para poder avanzar en el cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Pues es algo que requiere de financiamiento. El problema es que tenemos muchos objetivos, ¿verdad? Y pocos recursos. Por ejemplo, eh, el desarrollo sostenible busca terminar con la pobreza, hambre cero, que haya salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia. O sea, son realmente
objetivos de sentido común, si me permite, ¿sí? Lo increíble es que no se hayan reconocido con anterioridad, ¿sí? Energía limpia, que los países tengan acceso a energía limpia, que haya un trabajo decente, que haya crecimiento económico, que haya innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos muy mal, ¿sí? En la medición que se ha hecho del cumplimiento de estas metas, ¿verdad? Para todo el mundo para el año 2030. Quizás fue demasiado ambicioso planteárselos esos objetivos para cumplirse en un periodo de tiempo relativamente corto, pero los objetivos son muy importantes, pero hay otras necesidades urgentes tal vez, inclusive más urgentes, como es la transición energética hacia las energías limpias. ¿Sí? Esto es el problema del cambio climático. El cambio climático se refiere a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y los principales responsables de esa acumulación, porque no es cuando tú emites un gas, ese gas se va. No, ese gas se acumula en la atmósfera, ¿verdad? Y necesitas tú una serie de factores para que se absorban esos gases, ¿sí? Por ejemplo, los bosques es un factor muy importante para su absorción, pero hay una enorme desforestación en el mundo. Pero hay elementos que causan esa emisión de gases, ¿verdad? Y sobre todo, el principal problema es que el crecimiento económico ha estado sustentado en el uso de energías fósiles. Ese es el principal problema. Y hacer la transición hacia energías limpias me parece que es un reto gigantesco, pero requiere de financiamiento. Hay quienes dicen, y Lula da Silva lo dijo en su presentación, y yo estaría de acuerdo con esa aseveración, no solamente porque lo haya dicho Lula, sino porque lo dice mucha gente que conoce el tema, y es que los principales responsables de esa acumulación de gases de efecto invernadero son los países ya desarrollados. Ellos se desarrollaron en base al consumo de energías los países sucias. ricos. Los países ricos. Coloquialmente hablando, los responsables son los países ricos. Los países ricos. Sin embargo, hoy China es la principal emisora. O sea, China debería estar haciendo, aunque China es un país híbrido, si me permites, o sea, China es un país que tiene todavía pobreza que reducir, tiene que atacar todos estos problemas que relatan los objetivos del desarrollo sustentable, ¿verdad? También tiene un problema de desigualdad, tiene un problema obviamente de equidades de género, de calidad, en fin. O sea, China es un país híbrido que tiene distintos componentes, pero es el principal emisor, ¿sí? Seguido de Estados Unidos. En las cifras que yo tengo del 2019, China emite el doble, ¿sí?, de gases de efecto invernadero que Estados Unidos en la atmósfera, ¿verdad? Y en tercer lugar aparece la India, ¿sí?, con una cuarta parte de las emisiones que realiza China. Entonces, China tiene que, a pesar de que tenga aspectos de un país en desarrollo, tiene una enorme responsabilidad por hacer una transición energética, y China tiene los recursos, ¿verdad? China tiene los recursos para lograr esa transición. El problema son los países menos desarrollados, ¿sí?, que carecen de esos recursos y que necesitan del financiamiento, ¿verdad?, de los países desarrollados, de los países ya ricos y de otros países en desarrollo que también tengan los recursos, ¿verdad?, para financiar su transición. No es solamente que yo tengo la tecnología limpia y te la voy a vender, ¿no? Porque los países en desarrollo pues no la van a poder comprar así nada más, ¿verdad?, sino que hay que hacerles préstamos, ¿sí? Y también hay que transferirles la tecnología, y obviamente que esto se puede hacer, los países ricos lo pueden hacer, ¿verdad?, pero tienen que ayudar en esta transición. El problema es que vamos tarde en el tema del cambio climático. Urge que para fin de
de esta década se reduzcan de manera significativa las emisiones, ¿verdad? Y estamos lejos de cumplirlo. Las expectativas es que en la tendencia actual, las, eh, la tendencia actual nos indica que la temperatura hacia fin del siglo va a crecer a 3.2 grados centígrados. Eso Sí, sería una catástrofe climática, es claro. un punto de no retorno. Entonces, lo que hay que hacer es que se esperaría que para mitad del siglo se logre lo que se conoce como el cero neto en las emisiones, es decir, que lo que se emite y lo que se absorbe, sea idénticamente igual a cero. ¿Okay? Pero también advierte el panel de científicos de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que lo ideal es que la temperatura no aumente en 2 grados centígrados, idealmente 1 grado centígrado, ¿verdad?, y que para fines de esta década se reduzca a la mitad ya las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos muy tarde, ¿sí? Y el problema es que tenemos un gravísimo problema de gobernanza global. Gravísimo problema de gobernanza. No estamos logrando resolver los graves problemas que afectan a la humanidad. Y yo te diría, los principales sería el tema del cambio climático. El segundo, evitar una nueva pandemia que fuera todavía peor que la anterior que acabamos de pasar, que todavía tenemos ciertos resquicios, ¿sí? Eh, el tercero es evitar un conflicto nuclear o un accidente nuclear que te llevara a una grave conflagración. Y el cuarto sería la amenaza de la inteligencia artificial. Muchos lo ponen ya la inteligencia artificial como uno de los graves problemas que hay que resolver, que hay que atender, que hay que regular, que hay que evitar su expansión irrestricta, ¿verdad? Porque podría también poner en riesgo el mismo futuro de la humanidad. ¿Correcto? Entonces, por eso va a haber una cumbre especial sobre la cumbre del futuro, se llama también, y que se está planeando y que se habló durante estas reuniones de la Asamblea General para el preparativo de esa cumbre. Va a ser una cumbre de la mayor relevancia, pero ahorita ya tenemos problemas de la mayor importancia, ¿verdad?, para prevenir una catástrofe humanitaria y que es evitar el conflicto nuclear. Por eso es muy importante atender de manera adecuada la invasión de Rusia a Ucrania, evitar una nueva pandemia. Hay que fortalecer la Organización Mundial de la Salud, no disminuirla. ¿Verdad? Y el tema del cambio climático, el tema de que hay mucha evidencia científica, muchas discusiones. La COP de este año va a ser en noviembre, va a ser en los Emiratos Árabes Unidos. Interesante porque es un país productor de petróleo y sabemos claramente que el cabildeo de los productores de petróleo, ¿verdad?, ha sido muy activo en contra de los hallazgos científicos del panel intergubernamental de Naciones Unidas, ¿verdad? Y todavía tenemos gente escéptica como Donald Trump, y no solamente él, sino hay otros, muchos en el mundo, ¿verdad?, que niegan, ¿verdad?, la evidencia que existe incuestionable, ¿verdad?, sobre el efecto del ser humano sobre el clima, ¿verdad?, que nos está afectando. Perdón, Gerardo, ¿ya hay alguna fecha para la cumbre del futuro? No la tengo aquí, déjame ver, pero déjame checarlo. Eh, no tengo aquí la fecha Bueno, disponible si la encuentras conmigo. más tarde, me la puedes mandar para yo escribirla en ¿Cómo el no? texto. Claro, claro que sí, con, ¿Verdad? con- con Oye, muchísimo gusto. la audiencia me envió, como tú bien sabes, yo anuncio previamente quiénes van a ser los entrevistados en los siguientes programas. Sí, La audiencia me mandó algunas preguntas interesantes. En esta asamblea de la ONU se incluyeron
temas tan delicados como es el trato de órganos humanos. También me preguntaron si se incluye la trata de niños y de niñas, por supuesto, que ha venido creciendo en los últimos años, y por supuesto, pues el tema de migración. ¿Tú tienes alguna información al respecto sobre estos Mira, temas? como te comenté al principio, bueno, son temas de la mayor trascendencia, ¿verdad? Para el mundo y que son temas que sí trata Naciones Unidas, pero en esta ocasión, para esta Asamblea General, no fueron temas que se trataran expresamente, ¿no? O sea, no fueron, pero sí, claro que son temas de la mayor trascendencia. Por ejemplo, el 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de personas, ¿verdad? Etcétera. O sea, son temas a los cuales Naciones Unidas pues sí les dedica la mayor importancia, la mayor relevancia, pero no fue hay una campaña, ¿verdad? En contra, obviamente, de la trata de personas. eh, y, eh, y bueno, pues no es que no sea importante, es que se escogen los temas en función de el momento, pues, que se está teniendo y de la urgencia. No es que sean, Ok. es un tema sumamente importante. Quizás Oye, no fue tan. Sí. ¿ya tienes algún borrador de agenda para la cumbre del futuro? O cuál crees tú que vayan a ser los principales objetivos de esta cumbre? Mira, buen punto, y aquí estoy viendo algunas cosas, ¿no? O sea, hay una resolución ya adoptada desde el año pasado por la Asamblea de Naciones Unidas, ¿sí? Y confieso que es un tema el cual me ha despertado a mí mucho interés, ¿verdad? Pero dice cosas como que la cumbre del futuro tiene un papel muy importante que jugar para reforzar a las Naciones Unidas, para buscar soluciones, ¿verdad? Sobre problemas que afectan a la humanidad, buscar soluciones para un mejor futuro, ¿verdad? Aquí está. La cumbre será los días 22 y 23 de septiembre de 2024 en Nueva York. ¿Ok? Y va a haber una reunión ministerial preparatoria que se celebró precisamente el 18 de septiembre de este año, ahí al margen de la discusión general de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y va a haber pues muchas discusiones. eh, ¿Todavía no eh, viene señalado ahí el objetivo general o la visión Mira, de esta déjame, cumbre? déjame, déjame comentarte. Este, eh, pues sí, se refiere a el compromiso de fortalecer la gobernanza global, ¿verdad? Eh, eh, Se refiere también a la agenda por el desarrollo sostenible, ¿verdad? Pues sí, se refiere básicamente a estos problemas que hemos comentado. Son los principales problemas que aquejan a la universidad, ¿verdad? El futuro de la tecnología, el cambio climático, el riesgo de una O sea, me conflagración. imagino yo, Gerardo, que con esta cumbre se pretende dar un nuevo sesgo o poner más énfasis en algunos temas. Poner más énfasis. Ojalá pudiera haber nuevos sesgos, ¿sí? Que nos permitieran avanzar. Yo creo que de lo que se trata es de subrayar y ojalá que encontremos nuevas soluciones también, ¿sí? Eh, pero bueno, también, bueno, hay una serie de considerandos aquí, ¿verdad? Que se refiere a buscar un mayor bienestar, mayor seguridad, mayor prosperidad,
para las naciones, en fin, todos los enunciados sí eh, que son de cajón, ¿verdad? Lo que ya sabemos, pero que no se han resuelto. Que no se han resuelto, exactamente, ¿no? Entonces lo que se trata es que pues se refuerce, ¿verdad? El multilateralismo, el papel de las Naciones Unidas, porque es muy importante esto, ¿sí? Hay muchas dudas sobre la efectividad de las Naciones Unidas, ¿sí? Y esto en gran medida va a hacer que las Sobre Naciones la Unidas van legitimidad, así dice. sí, una cierta unas ciertas pues, dudas sobre su efectividad, ¿no? O sea, yo creo que Yo legitimidad creo que tiene. ha de ser efectividad, ¿no? Efectividad, yo creo que es efectividad, ¿no? Pues, o sea, legitimidad tiene, o sea, tiene una carta constitutiva, ¿verdad? Este, tiene toda una y que trata muchísimos temas, ¿verdad? Que, 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 que fortalecen al desarrollo, pero no estamos viendo que efectivamente logre, ¿verdad? Que se dé sobre todo esa parte, yo diría, del financiamiento de los países desarrollados, ¿sí? Y de otros países en desarrollo que también están en condiciones para hacerlo, ¿verdad? Para que se alcancen los objetivos del desarrollo, ¿verdad? Y se alcancen también las metas climáticas, ¿sí? Y que realmente logremos un mundo que emita cero eh, emisiones en términos netos, ¿sí? hacia, hacia fines de esta década ya. O sea, eso es algo que hay que lograrlo ya pues a la, a la brevedad, ¿sí? Oye, mi Eh, querido Gerardo, no eh, hay una agenda así detallada que yo te pueda... digo, si la llegas a tener más adelante, me gustaría que la compartieras para con mucho poder gusto. darle seguimiento. Oye, antes de despedirnos, tengo que hacerte una pregunta, Sí, dígame. porque si no, mi querida audiencia al rato me castiga. ¿Qué Sí. opinas tú de la actuación del secretario general Antonio Guterres? Pues sí, yo creo que él ha hecho un llamado desesperado, yo diría. Si tú ves su discurso de apertura de la Asamblea General, pues es un llamado ya que raya en la desesperación, ¿sí? Y que pues advierte que, bueno, que estamos al borde de distintas crisis. No es una crisis nada más, ¿verdad? Es una crisis también de la seguridad global en términos la posibilidad de tener un conflicto armado de gran escala, la falta de colaboración entre China y Estados Unidos, que es un paso fundamental para que realmente empecemos a lograr soluciones. Si China y Estados Unidos no están dialogando, pues es un problema muy serio. ¿Verdad? Porque necesitamos que los dos países, que son los principales emisores, se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para lograr avanzar en el tema de resolver el grave problema del cambio climático, pero también necesitan cooperar ellos para evitar un conflicto. O sea, las tensiones en el mar del sur de China y en Taiwán, pues son gigantescas y no Y por no viene de años, ¿verdad? Viene desde de los años 40, 50, si pues mal no me tiene acuerdo. mucho tiempo China se apropió del mar del sur de China, ¿verdad? Y eso afectó a todos los vecinos, ¿verdad? Afectó a Filipinas, a Vietnam, ¿sí? Y también afectó a todos los países que están en esa, digamos, en esa cuenca del mar del sur de China, ¿verdad? Y que también tienen el derecho a un mar territorial, ¿verdad? Que China se los está negando. Además, o sea, China ha aumentado la presencia naval militar en esta región de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, estamos cerca de que hubiera un accidente, ¿verdad? Conflicto. Sí. O sea, entonces, para eso es importantísimo el diálogo y el Consejo de Seguridad es inoperante. El Consejo de Seguridad no está funcionando, ¿verdad? Porque los países, las principales potencias no están dialogando. A mí me preocupa también, pues, que no haya ido Reino Unido, que no haya ido Francia, ¿verdad? Porque son los aliados de Estados Unidos.
¿sí? Entonces, y sí, y yo sigo pensando, pues sí, que Naciones Unidas sigue teniendo un papel importante, aunque como dijo el presidente Zelensky, el Consejo de Seguridad ha mostrado su inutilidad. Así es. ¿Verdad? Porque cuando uno de los miembros del Consejo General invade otro país, ¿verdad? Pues va a ejercer su poder de Claro, veto para cualquier resolución que pueda tomar el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Para, por ejemplo, mandar fuerzas de Naciones claro. Unidas a mantener la paz o, en fin, como se ha hecho también en el pasado en algunas ocasiones, ¿no? Pues mi querido Gerardo, se acabó el tiempo, te agradezco Pues muchísimo, te mando un te fuerte agradezco abrazo mucho, te y por agradezco supuesto muchísimo. pues, seguimos en contacto porque habrá que seguir platicando. Yo creo que sí, sería muy, muy interesante y con mucho gusto, pues atenderé tu llamado, tu amable invitación, como siempre.